Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y anu, lisis de la faru, dula turca. QU copyright emociu superíndice 3n tenerlos a QU de nuevo. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listo para sumergirnos en el drama, el romance y la intriga que tanto nos gusta. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Esa química que traspasu superíndice 3 la pantalla, ese romance que nos hizo show más menos ar, y esa incertidumbre que ahora nos carcome por dentro. Y es que al parecer Kerem, nuestro galur n favorito, es tu mood ese impaciente que nunca por una decisión superíndice 3n final. Asu como lo oyen. Vamos a analizar los rumores, las pistas, las indirectas, o no tan indirectas y todo lo que rodea esta situación superíndice 3n que tiene a los fans en un estado de completa histeria. Pero antes de que empecemos con todo este chisme jugoso, no se olviden de darle like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Asu no se pierden ni un solo detalle de sus estrellas turcas favoritas. Además no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande. Que se enteren de todo el drama. Bien, ahora vamos a meternos de lleno en este tema que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3n latiendo a 1000 por hora. Como saben, la relación superíndice 3n entre Kerem y Hande fue un torbellino de emociones. Empezaron como compau más menos eros de trabajo en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air, y la química entre ellos era innegable. Tanto que pronto se convirtió superíndice 3 en algo muy de ese que una simple amistad. Fue un flechazo en toda regla, mi gente. Desde el primer momento en que compartieron escena, la chispa entre ellos era palpable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo gritaba amor. Y claro, los fans, que somos expertos en detectar estas cosas, no tardamos en darnos cuenta de que algo especial estaba sucediendo. Su romance fue público y notorio. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor. Todo era perfecto. Parecían la pareja ideal, la personificación superíndice 3n del amor verdadero. Nos regalaron momentos preciosos, escapadas románticas a destinos exu superíndice 3 ticos, cenas a la luz de las velas con vistas impresionantes, fotos espontáneas llenas de risas y complicidad. Sus redes sociales eran un festum para los fans, que no podíamos dejar de comentar y compartir cada publicación superíndice 3n. Eran nuestra dosis diaria de amor turco. Las revistas del corazón superíndice 3n se peleaban por tenerlos en portada, y los programas de televisión superíndice 3n los invitaban constantemente para que compartieran detalles de su relación superíndice 3n. Era la pareja del momento sin duda alguna. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente los rumores de crisis empezaron a circular, y poco después copyright confirmaron lo que muchos temuan, Kerem y Hande han terminado su relación superíndice 3n. Un balde de agua fría para todos nosotros. Las teorías sobre los motivos de la ruptura no tardaron en surgir. Que si los celos, que si la presión superíndice 3n medio tica, si la incompatibilidad de agendas. Cada uno tenía su propia versión superíndice 3n de la historia. Lo cierto es que de la noche a la mau más menos ana, la pareja perfecta se había desmoronado, dejando a los fans desconsolados. La noticia fue un golpe duro para los fans, que habían depositado tantas esperanzas en esta pareja. Los grupos de fans se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Se organizaron campañas en redes sociales para pedirles que volvieran. Incluso hubo quienes les escribieron cartas y les enviaron regalos para intentar reconciliarlos. Era evidente que la ruptura había afectado profundamente a mucha gente. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego cenizas quedan. Y es que desde su separación superíndice 3n, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n no han cesado. Han sido vistos en los mismos lugares, han interactuado en redes sociales, y han dado declaraciones que para muchos son un indicio de que aún hay algo entre ellos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Desde el momento en que anunciaron su ruptura, las alarmas de una posible reconciliación superíndice 3n no han dejado de sonar. Pequeu más menos os gestos, miradas esquivas, comentarios ambiguos.
Todo ha sido analizado con lupa por los fans, que no perdemos la esperanza de verlos juntos de nuevo. Han coincidido en eventos sociales, aunque han intentado mantener las distancias. Han intercambiado likes y comentarios en Instagram, lo que ha desatado la locura entre sus seguidores. Incluso se dice que han sido vistos cenando juntos en restaurantes discretos, intentando pasar desapercibidos. Todo un misterio. Pero ¿Q Copyright es exactamente lo que estuvo pasando? ¿Por Q Copyright Kerem estuvo tan impaciente por una decisión superíndice 3n final? Bueno, a Q es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cerc. Anas a la pareja y su copyright que siempre decimos lo mismo, pero con Fuenenmu, esta vez la información superíndice 3n es buena, Kerem ha estado intentando reconquistar a Ande desde hace un tiempo. Parece que con diéresis copyright él se dio cuenta de que cometió superíndice 3 un error al dejarla ir, y estuvo dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Nuestro Kerem ha recapacitado. Al parecer, la soledad le ha hecho darse cuenta de lo que realmente valúa Ande. Ha reflexionado sobre sus errores y estuvo dispuesto a enmendarlos. Bravo por con diéresis copyright L. Se dice que la ha llenado de detalles, que la ha invitado a cenar, que le ha escrito cartas dai, Q copyright romántico, y que incluso ha hablado con su familia para pedirles ayuda. Imagunense la escena. Kerem Bürsin, el galur en turco por excelencia, rogándole a la familia de Ande que lo ayuden a recuperarla. Definitivamente esto es digno de una novela turca. Una escena de película. Kerem con su encanto arrollador, visitando a los padres de Ande contándoles lo mucho que la ama y lo arrepentido que estuvo. Seguro que los conquistó superíndice 3 con su sonrisa. Las cartas por supuesto son un detalle que nos ha derretido a todos. Q copyright N no sueu más menos a con recibir una carta de amor de Kerem Bürsin. Un gesto romántico y sincero que demuestra lo mucho que la estrau más menos a. Pero Ande por su parte parece estar un poco indecisa. Si bien es cierto que aún siente algo por Kerem, también copyright N es cierto que la ruptura la afecta superíndice 3 mucho. Necesita estar segura de que con diéresis copyright L ha cambiado, de que estuvo realmente comprometido a hacer que la relación superíndice 3n funcione esta vez, y de que no volverá a cometer los mismos errores del pasado. Ande se lo estuvo poniendo difícil. Y hace bien, mi gente. No se trata de volver por volver. Ella necesita estar segura de que Kerem ha madurado y de que estuvo dispuesto a darlo todo por la relación superíndice 3n. No quiere repetir la misma historia. Y aquí es donde entra en juego la decisión superíndice 3n final, de la que vamos al principio. Al parecer, Ande le ha dado un ultimátum a Kerem. Le ha dicho que necesita ver un cambio real en su actitud y en su comportamiento, y que si no lo ve, no habrá reconciliación superíndice 3n posible. Asu como lo oyen. Ande estuvo poniendo a Kerem a prueba, y con diéresis copyright él tiene que demostrar que realmente la merece. Ande no se anda con rodeos. Le ha dejado claro que no va a aceptar menos de lo que merece. Quiere un hombre comprometido, maduro y que la valore de verdad. Y tiene toda la razón superíndice 3n. Por supuesto todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero si analizamos las pistas que nos han dado tanto Kerem como Ande en redes sociales y en entrevistas, podemos ver que hay algo de verdad en todo esto. Ambos han sido muy cautelosos al hablar de su relación superíndice 3n, pero también copyright N han dejado entrever que aún hay sentimientos entre ellos. Las redes sociales son nuestro mejor aliado. Analizamos cada like, cada comentario, cada foto. Todo tiene un significado. Y sin duda las pistas que han dejado Kerem y Ande nos hacen pensar que la reconciliación superíndice 3n es posible. Por ejemplo, hace poco Kerem publicó superíndice 3 una foto en su Instagram con una frase que muchos interpretaron como una indirecta para Ande. De algo asu como a veces, el amor te da una segunda oportunidad. Imagunense la reacción superíndice 3n de los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre si esta frase iba dirigida a Ande y si significaba que estaban a punto de reconciliarse. El mundo digital enloqueció superíndice 3. La publicación superíndice 3n de Kerem se convirtió superíndice 3 en tema de debate en todos los foros de fans. Todos queríamos saber si era una señal.
Y Ande por su parte también copyright N ha dado algunas más menos ales que han alimentado los rumores de reconciliación superíndice 3N. En una entrevista reciente le preguntaron si estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor, y ella respondió superíndice 3, nunca digas nunca. Uf. Con esa respuesta, dejó superíndice 3 la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N con Kerem. Una respuesta ambigua pero esperanzadora. Ande no cerró superíndice 3 la puerta por completo, lo que nos hace pensar que aún hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Pero volviendo al tema de la impaciencia de Kerem, creo que es comprensible que es tu copyright ansioso por saber qué copyright va a pasar. Después copyright ese de todo, con diéresis copyright, él ha estado poniendo todo su empeño más menos o en reconquistar a Ande, y es natural que quiera saber si sus esfuerzos dando frutos. Además ese como figura pública, su vida constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans, lo que aún más menos ha de presión superíndice 3N a la situación superíndice 3N. La presión superíndice 3N medio tica es brutal. Kerem sabe que cada uno de sus movimientos es analizado con lupa por los medios y por los fans. Eso sin duda aún más menos ha de un nivel de copyright, ese a la situación superíndice 3N. Pero, ¿le serú la decisión superíndice 3N final de Ande? ¿Le darú una segunda oportunidad a Kerem? ¿O decidirú seguir adelante con su vida? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N, y la respuesta solo la tiene ella. Lo que podemos decir es que independientemente de lo que decida, le deseamos. Ese lo mejor a ambos. Se merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que sean felices. Ya sea juntos o con otras personas, lo que queremos es que Kerem y Ande encuentren la felicidad. Se lo merecen. Y mientras esperamos ansiosamente la decisión superíndice 3N final de Ande, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales. Ande sigue brillando en el mundo de la actuación superíndice 3N y de la moda, y Kerem también copyright N trabajando en nuevos proyectos que seguramente nos van a encantar. Asu que aunque su relación superíndice 3N amorosa es tu copyright en pausa, podemos seguir disfrutando de su talento y de su carisma. Son dos grandes profesionales. Ande sigue cosechando con diéresis copyright hitos en el mundo de la actuación superíndice 3N y se ha convertido en un icono de estilo. Kerem, por su parte, sigue demostrando su talento en cada proyecto en el que se embarca. Son dos estrellas que brillan con luz propia. Asu que, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones sobre Kerem y Ande. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando esta situación superíndice 3N con nosotros. Recuerden que todo esto son solo rumores y que la única verdad la tienen ellos dos. Pero como buenos fans, nos encanta especular y más menos con una posible reconciliación superíndice 3N. Soñar es gratis. Y como fans no podemos evitar soñar con el regreso de esta pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N. La esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hemos hablado de la impaciencia de Kerem por la decisión superíndice 3N final de Ande, de los rumores de reconciliación superíndice 3N, de las indirectas en redes sociales y de las más menos ales que ambos han dado. Hemos analizado la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que solo el tiempo dirá copyright va a pasar entre ellos. El tiempo lo dirá todo. Solo el tiempo nos dirá si Kerem y Ande volver a estar juntos o si seguir en caminos separados. Paciencia, mi gente. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo y por ser parte de esta comunidad de fans de la Faru, Dula Turca. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por estar siempre au. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios abajo y me digan qué copyright opinan de todo esto. ¿Creen que Ande deberá darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿O piensan que deberá seguir adelante con su vida? Quiero saber sus opiniones. Queremos saber qué copyright piensan. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Queremos conocer sus opiniones y debatir sobre este tema que nos apasiona.
Y para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante sobre sus estrellas turcas favoritas. Además de ese, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Suscríbanse y compartan. Ayuden a que este canal siga creciendo. Queremos llegar a ese fans de la Farud Dula turca. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el Superindice 3 vídeo. Hasta la Superindice 3 Y recuerden, sigan soñando con el amor turco. Besos y abrazos.